Hola, buenas tardes a todos. Si les parece bien, me gustaría comenzar lo más puntual posible, así que la gente se vaya uniendo a medida que puedan conectarse. Buenas tardes, veo que me están escribiendo por el chat. Así que vamos a dar inicio, buenas tardes. Damos comienzo a la primera clase de la diplomatura en problemáticas de genocidios y derechos humanos. Este es un encuentro expositivo. Las y los docentes invitados tendrán prendidos sus micrófonos. Les pedimos al público que se mantenga en silencio y si tiene preguntas las haga por nuestras redes sociales. Queremos contarles que la diplomatura tiene certificación universitaria extendida por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La inscripción a esta diplomatura sigue abierta, así que esta es una excelente oportunidad para conocer nuestros contenidos. Agradecemos la presencia del rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el ingeniero Juan José Castellucci, y la presencia del secretario de Extensión y Bienestar Universitario, Marcos Falabella. Gracias al trabajo realizado en conjunto con la universidad, nuestras diplomaturas han obtenido certificación universitaria. Además, nos enorgullece haber firmado convenio con ATE Capital La Verde y Blanca. De esta forma podemos hacer llegar nuestras diplomaturas a sus afiliadas y afiliados. Queremos agradecerle especialmente a Gladys Sena, la secretaria de Formación de ATE Capital. Además, y no por último, le dejamos un cálido abrazo al padre Paco y a los integrantes de la Fundación Isla Maciel. Antes de comenzar, saludamos a los y las estudiantes de nuestro instituto, quienes estarán conectados en esta jornada. Además, quiero darle la bienvenida a nuestros alumnos de la diplomatura. Les recuerdo que tenemos tiempo justo, así que abrirá la mesa de disertantes el presidente de nuestra Fundación Universitaria Popular de Escobar, miembro de la APDH, el doctor Sacha Punzabó. Sacha, tenés el micrófono apagado. Seguís con el micrófono apagado. Vamos de nuevo. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Bienvenido. Sí. Bienvenido. Bueno, gracias, Florencia. Bueno, como decía recién, bienvenidos a todas, todos y todes a esta diplomatura de problemáticas de genocidio y derechos humanos. Mi nombre es Sacha Punzabó, soy el presidente de la Fundación Universitaria Popular de Escobar, y un poco la idea es darles una presentación de lo que son esta clase inicial y lo que es esta diplomatura. Ante todo, bueno, como decía Florencia, darles la bienvenida a todos nuestros alumnos, a nuestros claustros de alumnos, docentes, graduados, tanto de la diplomatura como de nuestras carreras de grado, de pregrado y de nuestros tramos docentes. Así que a todos, bienvenidos. Me toca también toda la cuestión que tiene que ver con los agradecimientos. Gracias a nuestra rectora, hoy no está presente, hoy la dejamos descansar, a Graciela Gómez. Bueno, Florencia, que es nuestra anfitriona, a Soledad Gómez Cunio, que es nuestra coordinadora en todo lo que es el área virtual, tanto de las diplomaturas como nuestras carreras de grado, a Marcela Bertolini, a Nicolás Monge y a Mariana Ledesma. Y muy especialmente a la gente del rectorado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a Juan José Castellucci y al secretario de Extensión, Marco Falabella. ¿Sí? A ellos dos, muchas gracias porque son justamente las dos personas que han logrado, junto con el trabajo de nuestra rectora, el poder lograr la certificación universitaria de extensión universitaria de dicha casa de altos estudios. Así que muchísimas gracias por darnos este respaldo. Es un respaldo muy importante que una universidad nacional nos dé justamente una certificación. Bueno, y a nuestros
invitados de hoy, que son nuestros docentes, parte de nuestros docentes, de los 12 docentes, a Sebastián, a Bruno, a Sonia, a Fabián, muchas gracias por estar con nosotros. La Fundación Universitaria Popular de Escobar es una fundación que arrancó como una asociación civil hace unos 18 años, con dos grandes padrinos que son Osvaldo Bayer, o era Osvaldo Bayer, y Norita Cortiñas. Hemos hecho ya 6 jornadas de memoria, verdad y justicia, y siempre de alguna forma lo que nos ha marcado en estos 18 años es un poco la especialización en cuestiones que tienen que ver con las ciencias sociales y los derechos humanos. Así que, dicho estas salutaciones de inicio, les doy a todos, a todas y a todos la bienvenida a esta diplomatura. Básicamente, y hoy me toca un poco el rol, el juego de estar como presidente de la Fundación por un lado, pero por otro lado como coordinador de la diplomatura, contarles más o menos cuál es un poco el hilo conductor, cuál es el nodo de esta diplomatura. Básicamente, nosotros vamos a tomar lo que son las temáticas de genocidio dentro de lo que podríamos llegar a decir los estados modernos, dentro de la modernidad, más allá que también nos vamos a extender un poco más allá en el tiempo, pero básicamente vamos a hablar de los estados modernos y este fenómeno de los genocidios como construcción social. Nosotros decimos, o por lo menos uno de los puntales del debate que hay en nuestra fundación, en nuestro instituto terciario, en nuestro futuro instituto universitario que estamos en esta creación, uno de los puntales de lo que es el debate es la cuestión de ver a los estados modernos como forma política del modo de producción capitalista. Básicamente, estamos atravesados por esta línea de pensamiento, más allá de que desde las distintas cátedras también hay debates y polémicas sobre esta cuestión y este fenómeno. Y decir estados modernos, y decir estados democráticos modernos, es empezar desde, si uno quiere, desde el siglo XVIII, con toda la cuestión que tiene que ver con libertad, igualdad, fraternidad. Pero la misma clase que llevaba adelante esta cuestión, la misma clase social, es justamente la que venía con un modo de producción emergente, que era el modo de producción capitalista, y entonces estos estados modernos se convierten, si se quieren, llevan adelante dicho modo de producción. Con lo cual digo, una clase que sostiene, si se quiere, desde una mirada política, social, una mirada libertaria, una mirada, si se quiere, igualitaria, ¿no? Con estas 3 palabras, con libertad, igualdad, fraternidad. Por otro lado, sostiene un sistema económico que es nada menos que el que lleva adelante una explotación de sectores sociales, una supremacía del más fuerte, y que muchas veces esta dicotomía, esta contradicción estructural que tiene en la formación de los estados, por un lado humanista, pero por otro lado en la lucha de clases y en la explotación, nos encontramos que de alguna forma en esta supremacía del más fuerte, la solución de las sociedades modernas fue tanto los genocidios, los exterminios, las matanzas, las represiones en general, los genocidios por goteo, como podemos ver en el caso de nuestros pueblos originarios hasta la actualidad. Y siempre vemos que en muchos casos, por no decir en todos, la salida estructural como construcción social es nada menos que la salida de los genocidios. Entonces, desde esta perspectiva, discutible, absolutamente discutible desde cada una de las cátedras, de estas 12 cátedras que va a tener la diplomatura, es desde la Fundación, desde la Universidad Popular de Escobar,
la idea es dar batalla a esta construcción, a este fenómeno de los genocidios desde políticas de derechos humanos y cuáles son las estrategias posibles para llevar adelante este cambio de mentalidades, este cambio de estructura, este fenómeno que se da dentro de las sociedades modernas. Así que dicho esto, yo sé que son muchos los expositores y muy importantes, por cierto. Me gustaría, Florencia, dejar la palabra dicha esta presentación a nuestro primer disertante. Bruno Napoli es historiador económico, va a ser uno de los docentes titulares del primer módulo de la diplomatura. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bruno. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Si podés subir un poco el volumen, sería ideal. Bueno, vamos a ver si lo podemos lograr. Si no, voy a tratar de hablar más cerca del micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, perfecto. Yo iba a comenzar con los nudos principales del programa, pero realmente me quedé con las palabras de Sacha. Y no puedo evitar, porque él invitó al debate, y me parece genial, porque sé que le gusta el debate, y sé que lo hemos debatido esto muchas veces, no puedo evitar mencionar que todos los países socialistas, excepto Cuba y Vietnam, se fundaron sobre genocidios. Y eso es algo que no resta a las palabras de Sacha, sino que le suma complejidad a lo que él dijo, que es una construcción social compleja el genocidio. No es menor lo que dijo. Es una construcción social que incluso supera ese debate económico al que yo me especializo, porque demanda pensar cosas muy complejas, que es cuando una parte de la sociedad decide eliminar a la otra parte. Eso en las sociedades modernas, como bien él dijo, es la construcción social y solución para la eliminación de determinados cuerpos. Eso es fundamental. Y eso va a ser parte del debate y ojalá que se arme un debate entre las cátedras sobre esto también. Porque si bien el capitalismo establece la explotación del hombre por el hombre, el socialismo, que es una economía planificada desde el Estado, cuando tiene conflictos con algunos cuerpos indóciles, los elimina también. Por eso, los campos de concentración y trabajo forzado de Rusia, de China, Camboya, bueno, la ex Yugoslavia, ¿sí? Y podemos seguir con una lista larguísima. El seminario que voy a dar yo, no me quiero extender de tiempo, prometí que iba a ser puntualísimo, tiene que ver con derechos humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad. Algo complejo, algo muy general. Cuando uno piensa en los derechos humanos, la verdad que es bastante complicado definirlos, porque es algo muy moderno, como decía Sacha, tiene que ver con la modernidad, aunque los registros sobre derechos, desde los naturalistas hasta los positivistas, discutieron si eran inherentes al ser humano, si tenían que ver con los códigos de las naciones modernas, en fin, ganaron igual los positivistas, y hoy un derecho, si no está registrado, no es derecho, y punto. Si un Estado no acepta registrarlo en su Constitución y en sus pactos, no es derecho. Y por eso suceden los genocidios. El seminario nuestro va a tratar de diferenciar la palabra genocidio de la palabra delito de lesa humanidad, que son dos cosas distintas. Uno puede componer al otro, pero son dos cosas distintas. Incluso en la jurisprudencia, incluso en la legislación, incluso a la hora de sancionarlo. Son dos cosas absolutamente distintas y uno de los objetivos del seminario es poder diferenciar esos dos conceptos. Pero, ¿qué vamos a hacer en el seminario? Vamos a recorrer la historia del Estado argentino en tres momentos fundamentales, porque es un Estado nuevo, es un Estado moderno, un Estado que hasta 1860 el Estado argentino era una medialuna, y esto lo vamos a ver en mapas durante el seminario, era una medialuna de 14 provincias. ¿Cómo llegó esa medialuna de 14 provincias a ser el mapa actual de Ushuaia a La Quiaca y con la preeminencia de Buenos Aires, que ni siquiera tiene un puerto digno de llamarse puerto? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, fundamental, el Estado-Nación entre 1860 y 1880 se construye a caballo, en batallas cuerpo a cuerpo. Ustedes piensen que Mitre, cuando asume la presidencia, lo primero que hace es golpes de Estado en el interior para derrocar a todos los gobernadores que no pensaban como él. Ahora,
Llegados a Roca, Roca tiene que ampliar ese territorio, tiene que tomar tierras de las naciones vecinas. Y acá voy a poner otro punto de discusión, Sacha, espero que estés atento porque esto lo discutíamos con Osvaldo Bayer, vos, yo y Osvaldo Bayer, que Roca, cuando decide tomar las tierras de los indígenas, no decide la eliminación del indio. Por eso el seminario se llama Tierras y Cuerpos en Disputa. Y ahí hay que ver si le cabe la categoría de genocida, porque los indígenas que mueren en batalla, o sea, a juego de ley, a ley de juego. Ahora, la orden de Roca es tomar las tierras y tomar los cuerpos para esclavizarlos. De hecho, van a la isla Martín García y después van a la zafra de Tucumán, a las cosechas de algodón en el Chaco y como sirvientes en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, no hay eliminación, no hay un intento, no hay intención. Viste que la definición de genocidio dice que tiene que haber intención sobre eso. La idea de Roca, la construcción del Estado-Nación, es sobre esa apropiación de cuerpos y tierras. Es sobre esa... Y de hecho, su Código Civil y Comercial y su Código Penal está construido sobre la apropiación de tierras y cuerpos. No solo tierras y cuerpos para el trabajo. Ese es un nodo fundamental del programa. ¿Por qué? Porque la concepción de ese Estado era nacionalizar a todos esos cuerpos. Hay un segundo momento, que es el que completa ese periodo, que es Perón. Perón establece un Estado nuevo, pero con un concepto novedoso, la justicia social. Es decir, a esos que habían nacionalizado, Perón dice que hay que construirlos como ciudadanos con derechos. Y ese es el quiebre fundamental de la historia argentina, porque ahí, en el derrocamiento de Perón, comienza lo que nosotros definimos en nuestro tema de estudio como la desaparición y la deuda en la Argentina. El año 55, el derrocamiento de Perón, que es nuestro segundo nodo, va a derivar en el tercer nudo fundamental de nuestro programa, que es Videla. Videla solo puede ser entendido por Aramburu, Frondizi, Onganía, Lanuse. Es decir, lo que Videla hace es tomar toda la represión post-peronismo y tratar de sofisticar la desaparición del peronismo a través de la desaparición de los cuerpos. Y ahí podemos empezar a hablar de genocidio en la Argentina. Es decir, son tres nudos fundamentales. El Estado Nacional, la organización nacional, el peronismo en el medio, con justicia social, y luego otro general de la Nación, Videla, tratando de saltear al del medio. Porque él dice, si Roca fue la organización nacional y tomó cuerpos, nosotros evitamos el Estado justicialista y fundamos la reorganización nacional. De hecho, Videla es un homenaje a Roca, pero sofisticando la desaparición a partir del genocidio. Y ahí sí podemos empezar a hablar de genocidio. Un proceso muy interesante, y con esto voy a terminar, porque Argentina se la conoce como el país de la desaparición de personas, un delito que sigue ocurriendo en democracia. ¿Y por qué se habla de derechos humanos en la Argentina? Algo que comenzó a establecerse con pactos internacionales y organismos supranacionales muchos años después de Videla, gracias a las Madres de Plaza de Mayo. Si no fuera por las Madres de Plaza de Mayo, que son el lenguaje más disruptivo en términos políticos de la historia argentina, nosotros no hubiéramos hablado de derechos humanos desde el 83 en adelante, mucho antes de los pactos de 2004, 2006, 98, 2007, 2010, todos pactos internacionales posteriores a las Madres de Plaza de Mayo. Fundamental entender ese proceso. Para entender los derechos humanos hay que leer a las Madres de Plaza de Mayo y cómo discuten el lenguaje de la desaparición con el lenguaje de la aparición con vida. Esos nudos fundamentales somos los que vamos a recorrer en nuestro seminario. Bueno, con esto termino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Bruno. Gracias por ser breve. Le cedo la palabra en este momento a Sonia Ivanov. Ella también es docente titular de esta diplomatura, es abogada, especialista en Derecho Indígena, miembro de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena de la República Argentina. Es un honor tenerla con nosotros. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, Florencia, a todos y a todas.
y a todos. Gracias, Sacha, por esta invitación y este desafío de poder integrar este equipo dentro de la diplomatura. Y casi voy a ser como mi predecesor, ¿no? Quien me primerió en esta presentación. Uno tiene pensado, y cuando escucha, digamos, a los compañeros, a los colegas de compartir nada más ni nada menos que este debate, es empezar a jugar en las redes de los diálogos de saberes, ¿no? Entonces, en particular, desde la experticia, desde la experiencia personal, desde hace muchísimo tiempo acompañando a pueblos indígenas y el pueblo mapuche tehuelche en particular, hablar de genocidio implica para los pueblos indígenas, más allá de los debates académicos y las definiciones y las conceptualizaciones. Hoy leía un fallo del Tribunal Oral Federal de Paraná en el 2012, ¿no? Y lo traigo a colación en función de este trayecto histórico, o esta lectura, esta línea histórica que nos hizo, que escuchamos recién. Y en aquel entonces, en el 2012, el Tribunal Oral Federal de Paraná, me permito leerlo, en un juicio de lesa humanidad en la causa Arguindegui, el tribunal señala el momento de resolver en esta causa que las conductas imputadas constituían delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto histórico de terrorismo de Estado que asolara a nuestro país en el marco del segundo genocidio nacional ocurrido entre los años 1975 y 1983. Y este es un escrito de un colega, Marcelo Boykens, de Entre Ríos, y justamente destacar que un juez federal, en un juicio de lesa humanidad, plantee que estamos frente a un segundo genocidio. La pregunta es ¿cuál es el primero? Y en realidad, si nos remontamos en este juego de la interculturalidad, en donde los pueblos indígenas asumen siguen siendo una continuidad histórica, de instalar diálogos posibles con el sujeto que se enfrentan, ya sea el sujeto colonial que les impone modelos culturales, y es como el primer genocidio organizacional que se le impone a los pueblos indígenas. Pero los estados, posteriormente, la conformación de los estados-nación liberales, y en este periodo histórico mal llamado y reconocido como la conquista del desierto, y en realidad desde los relatos de los pueblos indígenas, más que conquista fue una guerra, en esto adhiero. Aquí hubo conceptualizaciones de prisioneros en la isla Martín García, prisioneros políticos, porque son prisioneros de una etnia, por representar una etnia, y aquellos loncos que de alguna manera cierta salvaguarda fueron prisioneros de la ciencia, porque el genocidio organizacional de 1492 trajo, a su vez, la colonialidad del saber, y en donde se desapodera a estos sujetos, se convierte el sujeto indio, como el sujeto colonial indio, el sujeto colonial negro, y en realidad estos genocidios y estos avances también en el cuerpo, hay que reconocer que hay un Estado-Nación argentino, el de 1853, es sustentado en esas bases de Alberdi, que decía claramente que prefería casar a su hija con un zapatero inglés que no con un indio araucano. En esta colonialidad y en esta construcción de monismo jurídico estatal, la colonialidad fue un plan sistemático, político, que implicó un genocidio constituyente. Entonces, vamos a dialogar seguramente en este seminario con las fuentes históricas, pero sobre todo sobre dos perspectivas muy importantes que hay que hablar a la hora de transcurrir y pensar los genocidios desde las memorias de los pueblos indígenas, porque para ellos no ha ocurrido más que hace 130 años. Y esos genocidios constituyentes de Estado se perpetúan hoy a través de distintas mecánicas y metodologías que se representan, en donde la colonialidad
trajo, además del capitalismo y el patriarcado, el racismo como forma y método de discriminación estructural. Entonces, si nos remontamos como líneas históricas sufridas por los pueblos originarios y como continuadores de ese genocidio organizacional, genocidio constituyente, hoy vemos que se están dando a través de la justicia fallos como la masacre de Napalpí, ¿no?, de 1924, el aniquilamiento por parte de policías y terratenientes para despojar de los territorios que tradicionalmente ocuparon anterior a la conquista y la colonización, tal como versa el convenio 169 de la OIT, a la cual la Argentina ha ratificado. Hay una gran brecha entre lo normativizado, es decir, entre la legislación y los hechos que todavía no forman parte de esa memoria colectiva o esos juicios de verdad histórica que necesariamente deben instalarse en el debate. Hablar de genocidio y hablar de juicios de verdad histórica para los pueblos originarios, traigo el caso de la masacre de Napalpí, como también traigo el reciente fallo de Rincón Bomba en Formosa, ocurrido en 1947, también próximos a un Estado populista. Pero podemos también pensar cómo estas prácticas, a través de haber habilitado a las fuerzas policiales fronterizas, federales, se siguen reproduciendo sistemáticamente a la hora de imponer ciertos órdenes. Hemos, lastimosamente, quienes estamos en estos temas, en los últimos 4 años vimos cómo se reproducía cierta metodología sustentada en esta superioridad racial, en esta imposición política, en donde los pueblos indígenas dejaron de ser ese indio colonial, dirían los cataristas bolivianos, como indios nos conquistaron y como indios nos liberaremos, y que indudablemente las emergencias indígenas hoy están dispuestas a que se abran y que se achiquen estas brechas entre lo que está normativizado, es decir, en lo que está, normativizado, y tanto en las declaraciones como en las convenciones, en aquellos derechos que se les reconoce como sujetos colectivos, y también dejar de ser esos sujetos vulnerados por la forma de pensar. Indudablemente que a partir de 1994, con la inclusión de este precepto constitucional de que reconoce el Estado argentino la preexistencia étnica y cultural, resulta necesario repensarnos en nuestra cotidianidad en el nuevo paradigma de la diversidad cultural con la plena consulta y participación de los pueblos indígenas. Como decía, y para ir terminando, en los últimos tiempos y en los últimos 4 años, nuevamente se reeditaron prácticas coloniales contra los pueblos indígenas, sus líderes y contra sus cuerpos. Hemos tenido que presenciar que así como algunos elementos propios que definen la Convención de Genocidio, como es la lesión, la tortura en comisarías, los desplazamientos, la desaparición forzada dentro de los territorios mapuches, de aquellos no mapuches, como el caso de Santiago Maldonado, que muere dentro del territorio recuperado y reivindicado por la Pull-Off en resistencia, se reeditan viejas prácticas de metodología que se remontan a estos genocidios constituyentes. Por eso me parece, y celebro sobre todo, y cuando Sacha me invita en este gran desafío, dije, bueno, si yo puedo aportar a este diplomatura, aquí estoy. Les agradezco muchísimo su atención y por el tiempo dispensado. Sonia, muchas gracias a vos por participar. Vamos a presentar al siguiente expositor. Él es Fabián Mañota, es periodista, es escritor, es autor del libro El lugar perfecto, un texto que recorre los vuelos de la muerte y
y queremos contar con su palabra, obviamente, en esta diplomatura y, por supuesto, en la mesa de disertantes. Buenas tardes, Fabián. Fabián, tenés el micrófono apagado. Fíjate si podés prenderlo, por favor. Ground control to measure to your psyche that there's something wrong. Fabián. Ahora sí. A ver. Ahora sí. Excelente. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a Sacha por la invitación. Para celebrar la apertura de un espacio académico, es una oportunidad necesaria, me parece un debate pendiente que tenemos. Creo que es interminable el tema de la dictadura, en cuanto cuesta encontrar, más allá de la fecha de los libros, cuándo empezó y si terminó. Así que tiempo de abrir investigaciones en el marco de un nuevo mundo que tenemos de las redes sociales. Yo escribí un libro hace más de 30 años llamado El periodismo del show, la censura moderna, no existían las redes, y hoy vemos muchas formas de desinformación a través de las redes, y también de prolongación de mentiras históricas y un montón de cuestiones que aparecen. Por ahí vemos que cuando se habla de genocidio proponen un juego perverso sobre el número de desaparecidos. Es verdad también que da para seguir investigando lo que es el porcentaje pequeño de aparición de hallazgos de restos, cuando han pasado 40 años, sobre un número elevado de 20 o 30.000 se han encontrado y han sido identificados entre 1.100 y 1.500 cuerpos. Así que hay para seguir trabajando en ese sentido también. Y si quieren jugar, digo, a los números por ahí, me pregunto cuántos niños huérfanos dijo la dictadura, cuál fue el número de exiliados, que es imposible determinarlo por la forma en que se fueron de la Argentina, y si vamos a los delitos, cuántas violaciones se produjeron, cuántos robos hasta de propiedad, de autos. Creo que no hubo un equipo de investigación sobre desaparecidos y sobre otros hechos, porque la democracia nació débil, porque nació justo después de la desesperada e insensata acción de Malvinas, y esto aceleró la llegada de la democracia, y así tuvimos muchos jueces de los primeros años de la democracia que había dejado la dictadura. También digo, la mano de la justicia no llegó a quienes fueron funcionarios, muchos civiles de la dictadura. Y creo que quedan secuelas intangibles o no tanto, qué juventud quedó, qué iglesia quedó, qué sindicatos quedaron, qué democracia quedó, qué sociedad quedó. Recién mencionaban el tema del racismo, una sociedad aterrorizada, inmovilizada, indiferente, desmovilizada, y con un debate pendiente, además, como decía Bruno, sobre lo que fueron los 70, desde el otro lado, digamos, desde el histórico estado de movilización y protagonismo y de militancia, ¿no? Me parece que desde acá humildemente se puede aportar a lo que es la batalla cultural inconclusa. Quedan títulos por discutir, desde el descubrimiento de América hasta la conquista del desierto, qué conquista y qué desierto, la Revolución Libertadora. Hace un tiempo leía un libro de un peronista y hablaba de la Revolución Libertadora como un título totalmente asumido. Y hoy se sigue manejando con eslogans, así como la dictadura manejó muy bien sin las redes sociales, pero buscó otras formas de manejar los eslogans. Algo habrán hecho y demás. Ahora, fíjense cómo se instala el curro de los derechos humanos son para los delincuentes, asociando lo que es un delincuente
común por allí de alguien que protagonizó luchas políticas. Así que hay una continuidad de las técnicas de eslogans a través de las redes sociales. Son batallas que son para pensarlas. Estuve viendo un poco el tema de los métodos utilizados por los genocidios, y la mayoría de los grandes anteriores a la dictadura argentina, por ejemplo, los nazis eran trenes, campos de concentración, cámaras de gas, fosas. Fosas también en el genocidio armenio, fosas comunes en Ruanda, bueno, Guatemala, también con muchas fosas comunes. Y en Argentina tenemos el método de la desaparición que procuraron, digamos, mataban y además querían que no aparecieran. Y en este sentido, creo que es el tema de los vuelos de la muerte, es un sello, la desaparición y específicamente los vuelos de la muerte, es un sello de la dictadura cívico-militar eclesiástica de la Argentina. Si bien y yo estoy trabajando en esta investigación desde hace unos años, hay inhumación en fosas comunes, hay inhumación en cementerios bueno, clandestinos o como NN, o algunos con su nombre, existieron cremaciones, pero el sello, a través digamos, cada uno de los centros clandestinos, de los grandes que tenían estructura, usaban la estructura disponible. Por ejemplo, ESMA tenía posibilidad de vuelos desde Aeroparque y hacía vuelos al Océano Atlántico hacia Uruguay, hacia la costa atlántica argentina, después donde aparece, por ejemplo, Azucena Villaflor en Santa Teresita, y hacia lo que es el delta entrerriano, Río Paraná, Uruguay y Río de la Plata, que está todo junto ahí. Incluso cuando se habla de vuelos hacia el Río de la Plata, eran cuerpos que aparecían allí, pero que en realidad eran lanzados al delta entrerriano, que es lo mismo, donde se unen el río Uruguay y el río Paraná, desembocan y nace el Río de la Plata. Y después muchos cuerpos corrían hacia el Atlántico, hacia Uruguay. Bueno, y cremaciones también se dieron, pero bueno, me parece que son temas para seguir profundizando, investigando. Bueno, Campo de Mayo ahora se está por hacer, empieza ahora un juicio en estos días, que también utilizaba los vuelos, tenía el helipuerto propio, Campo de Mayo, para la desaparición, pero evidentemente un sello de la dictadura argentina fue, no solo te voy a matar, te voy a hacer desaparecer. Y tenemos rato para hablar de cuál fue la búsqueda de esta, no solo porque era imposible buscar un lugar, una fosa común para 15 o 20 mil cuerpos, sino porque además me parece que se quiso dar un mensaje social e histórico profundo que se logró. Bueno, y con respecto a las cosas que por ahí lentamente pero avanzan, con la investigación mía del Delta logré que ahora, entre agosto y septiembre, el Estado Nacional, a través de Pietragaglia, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, se presentara como querellante en la causa por vuelos de la muerte en el Delta. Van a empezar a pedir documentación a cementerios, hay una cuestión de cosas para hacer. Así que bueno, la lucha mía, yo decía siempre cuando presentaba el libro, era contra la desaparición de la historia y de la memoria, y ahora le agrego un poco lo que hemos venido conversando de volver a debatir todo lo que nos ha quedado pendiente. Así que en este criterio y en este concepto celebro la idea de armar un poco esta isla de discusión y de gente con ganas de pensar, revisar, y también, ¿por qué no con la cabeza abierta uno para escuchar otras voces? Nápoles nos movió cuando empezó, y está bueno. Yo en Uruguay, cuando presenté en Montevideo, se volvieron a juntar, y ya termino, por primera vez desde aquellos años, todo lo que habían sido los guerrilleros de los años 70. Y se armó un debate ahí, y lloraban y debatían si habían encarado bien la lucha en los 70, bueno, una cosa muy, muy interesante, que lamentablemente no grabé, salvo lo que me quedó como idea, como concepto, pero sí me di cuenta que incluso en lo que fue la militancia de los 70, tampoco se ha hecho
un debate, como bien marcaba Bruno. Nadie ha hecho ni debate ni autocrítica de los 70 sincera en la Argentina, así que bienvenidos entonces bienvenidas a este tipo de propuestas. Muchas gracias por la invitación y por haberme escuchado. Muchas gracias a vos, Fabián. Le damos la palabra a Sebastián Miquel. Él es licenciado en Ciencias Políticas, fotodocumentalista y autor del libro Aluvión. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Bienvenido. Hola a todos, a todas, a todes. Bueno, primero agradecer la oportunidad de ser parte de la iniciativa y de un proceso de formación y de discusión popular. Siempre estar cerca de la educación popular es un honor para mí. Mi materia, que tiene que ver con la perspectiva sociopolítica, es una materia más iniciática, tiene que ver con darle un primer contenido sobre la discusión ideológica, en un principio en la historia de la construcción de los estados. Porque detrás de todo proceso político, detrás de toda lucha política, y que en muchos casos deriva en procesos de genocidio, hay una discusión ideológica, hay una pugna de fuerzas, de posiciones políticas, y esas posiciones políticas tienen un origen y tienen un desarrollo. Un poco mi idea es tratar de delimitar e ir abriendo un horizonte sobre cuáles son las perspectivas ideológicas que están detrás de la construcción de los estados modernos. Entonces uno comienza ahí un recorrido a partir de las revoluciones burguesas en adelante, viendo lo que es la perspectiva liberal de la construcción del Estado, la perspectiva crítica del marxismo, ¿no? Digamos, tratando de tener esas dos perspectivas en pugna, ver cómo se diferencian, qué perspectivas políticas modernas en el siglo XX fueron tomando y cómo se fueron refundando esas ideas en la lucha política del siglo XX, en lo que fue la construcción de los estados a nivel mundial, para llegar después a Latinoamérica y tener más en claro desde dónde venían las diferentes ideas y diferentes discusiones políticas, ¿no? Detrás de todas las pugnas políticas sabemos que hay ideas, sabemos que hay reinterpretaciones, y bueno, esas reinterpretaciones tienen que estar, tenemos que saber de dónde vienen. Y llegando después al siglo XX, no solamente con autores europeos, como por ejemplo Gramsci o Foucault, sino también desde la perspectiva latinoamericana, digamos, en donde entendemos la especificidad que tiene América Latina en comparación a otros procesos de descolonización, a otros procesos de liberación. Entonces, las teorías de la liberación latinoamericana, las teorías de centro-periferia, digamos, ¿cuál es el marco teórico, ¿no?, que hay detrás de las luchas políticas en el siglo XX en Argentina y en América Latina? Eso es un poco, digamos, el esquema central, digamos, sin entrar en demasiado detalle, y un vicio profesional que yo tengo también, digamos, vengo también desde el lugar del documentalismo, y desde el cine documental, la fotografía documental, es tratar de darle también contenido, digamos, visual, contenido narrativo a esas discusiones teóricas, ¿no? Digamos, porque no solamente uno puede entender la discusión ideológica con un libro, sino que también a veces es bueno tener otras apoyaturas, digamos, que vengan desde el arte, que vengan desde el cine documental, para entender mejor y darle también una estética a esas luchas
políticas, ¿no?, que se dan en el siglo XX. Digamos, porque son muy importantes las estéticas que recorren las diferentes perspectivas revolucionarias y las resistencias a esas perspectivas revolucionarias, ¿no? Digamos, entonces ahí hay muchísimo material, y trabajar mancomunadamente, digamos, entre la teoría política y el cine documental como una apoyatura más para entender un proceso político, lo muy complejo que es adentrarse ahí y tener algún tipo de claridad. Siempre pensando aparte que esta construcción de programa, esta construcción teórica, es una construcción también subjetiva. No hay una objetividad perseguida aquí. Es una perspectiva netamente subjetiva, una toma de posición, pero que a partir de eso genere un debate, genere un intercambio de ideas y herramientas para seguir adelante en el camino de que cada uno de los alumnos pueda desarrollarse. Es un poco la idea, digamos, tener no solamente herramientas teóricas, sino también herramientas estéticas, herramientas narrativas diferentes que puedan estar amalgamadas. Así que bueno, esta es un poco la propuesta, y con muchas ansias y ganas para empezar ahora próximamente. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Le damos la palabra al último expositor, no por eso el menos importante, Charlie Pisoni. Él es referente de Hijos Capital. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Tienen la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, una alegría empezar esta tarea docente nueva en mi vida, más allá que durante muchos años pude hacer docencia de otro tipo, en las aulas, en las charlas y demás, y muy contento de esta convocatoria que me produjo la llamada de Sacha, y poder formar parte de una diplomatura en Derechos Humanos que hoy sin duda busca darle herramientas a todos y a todas para que conozcan cuáles son sus derechos, para que se conozca cuál es la historia de los genocidios en el mundo, y también la historia del pasado reciente en nuestro país. Voy a estar abordando el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina, un proceso que sin duda, como mencionaba Bruno, está asignado por las luchas políticas, y en un momento donde estamos cumpliendo un momento récord democrático en nuestro país. Un momento récord porque nuestro país está asignado por los golpes de Estado, la historia de nuestro país estuvo asignada por los golpes de Estado, y hoy estamos cumpliendo más de 35 años, 36 años vamos a cumplir de vida democrática sin golpe de Estado. El último fue, como ya sabemos, la dictadura más sangrienta, cívico-militar, y de la que vamos a estar hablando justamente porque es allí donde se producen estos antagonismos entre la dictadura, entre los luchadores populares, y posteriormente entre las madres de esos luchadores, las famosas madres de Plaza de Mayo, que también fundan Abuelas de Plaza de Mayo, y en esas luchas durante tantos años, durante más de 30 años, buscando que un gobierno, después de la dictadura, escuche sus reclamos. Vamos a estar hablando justamente de toda esa historia, de la historia del tocar puertas y no obtener respuestas, de la historia del recorrer el mundo pidiendo aparición con vida, de la historia de organizarse para luchar, ¿no? Y fíjense ustedes qué importante es esta palabra, la organización, qué importante en el proceso de memoria, verdad y justicia es sin duda la palabra organización, porque piensen ustedes que hubiera sido muy difícil que Estela Carlotto encuentre a su nieto si no hubiera estado en Abuelas. Hubiese sido muy difícil que Tati Almeida, que Nora Cortiñas, vean cómo Astiz era condenado a prisión perpetua si no se hubiesen organizado. Hubiese sido muy difícil para nosotros, los que formamos parte de Hijos, ver cómo nos entregaban la ESMA al pueblo argentino. Fíjense qué importante que las madres y las abuelas recién después de 30 años
comenzaron a obtener justicia, comenzaron a ver cómo muchas de sus banderas se hacían realidad. Y ahí está la otra parte de esta historia, la otra parte del proceso de memoria, de verdad y justicia, que está asignado por la voluntad política de un gobierno, como fue el de Néstor Kirchner, de hacer esas banderas históricas de los organismos de derechos humanos, transformarla en políticas públicas. Y hoy podemos hablar que la Argentina es un país ícono en las políticas de derechos humanos que refieren a las políticas de memoria, de verdad y justicia relacionadas con el último genocidio, porque ha logrado, después de tanto tiempo, que hoy, por ejemplo, sea obligatorio hablar del 24 de marzo en las escuelas, que ha logrado después de tanto tiempo que se juzgue a los genocidas, que ha logrado después de tanto tiempo que la búsqueda de los nietos nacidos en cautiverio sea una política de Estado y se haya transformado en un organismo público como es la CONADI. Entonces, sin duda, están esas dos partes, ¿no? Esas dos partes, la parte de la movilización, de la organización, de la lucha, y por otro lado el Estado sordo, el Estado que no escuchaba o que no quería escuchar durante tantos años y garantizaba la impunidad, hasta llegado el 2003. Y fíjense ustedes, 30 años de nuestras madres y nuestras abuelas pidiendo justicia. No fueron un año, 2, 3, 30 años, y si ustedes van los jueves a las 3:30 de la tarde a la Plaza de Mayo, las van a ver a ellas. Entonces me parece fundamental poder hacer este recorrido, poder compartir mi expertise también desde la parte que me toca como militante y haber recorrido ese camino junto a ellas, y poder en primera persona también contarle la satisfacción que nos produjo a los que formamos parte del movimiento de derechos humanos, ver esos anhelos que parecían imposibles, esos anhelos de la búsqueda del juicio y castigo, de la búsqueda por encontrar a nuestros nietos, que se hacían realidad. Esas victorias que obtuvimos y que seguimos obteniendo, porque hoy estamos muy cerca, seguramente en las próximas semanas se dé la condena número 1000 a los genocidas. Un gran logro de las madres, de las abuelas, de los familiares, de los sobrevivientes, pero también de muchos y muchas integrantes de nuestra sociedad que durante los años más difíciles acompañaron a las madres, en dictadura, en democracia, y ya se ha hecho una lucha que, como quedó marcado en ese intento de ir para atrás por parte del macrismo, con el intento del 2x1, también lo vamos a estar viendo y charlando, quedó asignada a esa lucha en nuestra sociedad y quedó asignado ese famoso nunca más. Millares y millares y millares de personas en Plaza de Mayo, en ese histórico pañuelazo contra el 2x1, y millares de personas en todas las plazas del país. Lamentablemente también esta materia nos tiene que traer al hoy, porque este proceso de memoria, verdad y justicia que nosotros habíamos entendido que había finalizado, hoy en día continúa, porque justamente la importancia de poder charlar sobre el pasado reciente es cómo lo repensamos hoy y en nuestro futuro. Y hoy continúa porque las prácticas violentas continúan por parte de la fuerza de seguridad, porque todavía escuchamos discursos del odio, del negacionismo, lamentablemente en nuestro país, y porque tuvimos que salir a las calles para pedir por la aparición de Santiago Maldonado, y lamentablemente apareció ese cuerpo. Digo lamentablemente porque no hubiéramos querido que aparezca más, pero fíjense la importancia de la movilización, de la participación, de levantar la voz, y hoy nuevamente lo vivimos con Facundo Astudillo Castro. Por eso, no solamente el proceso de memoria, de verdad y justicia está anclado en nuestro pasado, sino que está justamente muy presente, y vamos a estar charlando también de ese ida y vuelta entre el ayer y el hoy. Y sin duda, para que definitivamente podamos decir en Argentina, nunca más es nunca más. Eso es lo que nos buscamos como objetivo en esta materia, y ojalá llegue en algún momento en nuestro país. Muchas gracias, paso la palabra. Muchas gracias, Charlie. Quiero agradecerles a todos por estar conectados, a nuestro director de la diplomatura y presidente de la Fundación Universitaria Popular de Escobar, Sacha Punzabó, muchas gracias por este espacio abierto, a Bruno Napoli, a Sonia Ivanov, a Fabián Mañota, a Sebastián Miquel, a Charlie, que recién terminó de hablar.
Es importante que estuve hablando por el chat con algunas personas, también esto se estuvo viralizando en vivo por Instagram. Es importante que todos sepan que la inscripción sigue abierta. Esta es una diplomatura que comienza hoy, pero tenemos tiempo de inscripción hasta el 6 de octubre. Va a ser completamente online, así que esta fue una primera prueba de lo que serán las clases próximamente. Toda la cursada se realiza a través de nuestra plataforma virtual. La idea es que podamos llegar a todas las casas y a todos los hogares posibles. Si uno no puede conectarse en los horarios de las clases, van a quedar grabadas y se van a volver a subir para que todas y todos los alumnos puedan llegar al contenido. Y no sé, Sacha, si querés cerrar vos con un último adiós. Por mi parte, más que agradecida de poder ser la host de este encuentro. Bueno, gracias Florencia. No, agradecerles básicamente a todos los profesores, a los que han expuesto hoy, a los próximos profesores que seguramente van a estar incorporándose en las otras clases. Gracias a la presencia de todos y bueno, nada, la necesidad de estos espacios de debate, de estos espacios de pensamiento y como decía Charlie recién, me parece que es necesario más que nunca, sobre todo cuando la situación, la forma represiva en nuestras fuerzas de seguridad sigue siendo justamente represiva y sigue siendo justamente copiando conductas del pasado, que seguimos estando en el presente con formas sistémicas de represión que no ha cambiado esto, desgraciadamente, en muchas de nuestras fuerzas, y que este debate que uno pensaba que a lo mejor en tiempos democráticos estaba superado, está mucho más presente que nunca. Así que, nada, invitarlos a todos, a todas y todes que participen en esta diplomatura, porque me parece que es una diplomatura que va a traer elementos nuevos de pensamiento, de debate, a todas las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos y con todo lo que tiene que ver con las temáticas de genocidio. Así que me despido agradeciendo mucho, mucho, mucho a todas las instituciones que nos están respaldando y a todos nuestros docentes. Les dejo un saludo enorme y un abrazo en la distancia. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches.